Muy bien, vamos a seguir con nuestra serie sobre los concilios ecuménicos. Espero que llegados a este punto, que ya hemos avanzado un poquito, estamos como casi a la mitad de los concilios, nadie se me haya aburrido tanto, ¿verdad? Vamos a hacer lo que podamos por terminar los concilios, y una vez que terminemos los concilios, primero Dios, pues vamos a meternos ya en textos magisteriales. Creo que de adelante para atrás vamos a empezar con los textos, si el Papa León ya tiene algo, con algo del Papa León, pero si no, con los textos del Papa Francisco para atrás, ¿no? A ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Porque el magisterio de la Iglesia es infinito, ¿no? Muy lleno, muy vasto, entonces nos va a dar tiempo a hacer muchos programas, ¿no? Bueno, si les parece, vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor en este día que nos ayude, que abra nuestros corazones y nuestras mentes para profundizar en los concilios de Letrán, especialmente en el primer concilio de Letrán, y ayudarnos a aplicar esto a nuestra vida y ver cómo nos ayuda a nosotros a ser mejores cristianos y a vivir mejor como hijos de la Iglesia. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, espero que de ahora en adelante nadie se escandalice. No vamos a entrar en un periodo de la historia de la Iglesia en el que van a empezar a haber algunos ciertos escándalos, que nosotros diríamos. Y creo que es bueno, ¿no?, contar con esto, porque la Iglesia, decían los santos y los teólogos, y es verdad que la Iglesia es santa, pero llena de pecadores, ¿no? Y en los miembros de la Iglesia, que somos ustedes y yo, pues se manifiesta el pecado de la Iglesia, ¿no? Y se manifiesta el pecado original, ¿no? Pero no por eso la Iglesia deja de ser santa, porque la garantía de que la Iglesia es santa es la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Por otra parte, tenemos que ser conscientes que nosotros somos miembros pecadores. Número uno, que nos podemos equivocar, ¿verdad? Número dos, que necesitamos continuamente ir al sacramento de la reconciliación. Y número tres, que muchas veces tenemos que retractarnos o pedir perdón a las personas a las que les hacemos daño. Hoy vamos a hablar del primer concilio de Letrán, que se celebró en el año 1123. Y fíjense que es un concilio ecuménico celebrado en la ciudad de Roma, ¿no? Letrán es San Juan de Letrán, ¿no?, la catedral de Roma. Podríamos decir que es el primer concilio ecuménico que se celebra en Occidente, ¿no? Hasta ahora hemos estado viendo cómo los concilios ecuménicos se celebraban en el Imperio Oriental. Hay un giro aquí, ¿no? Y quizás este giro ya nos muestra la centralidad de Roma en la Iglesia, ¿no? Fíjense que es algo que ha ido evolucionando, ¿no? Al principio de la historia de la Iglesia, como que no está tan claro el papel de la centralidad de Roma, ¿no? Siempre hay algún obispo que pelea con el obispo de Roma o discute con el obispo de Roma, y tenemos cartas y discusiones de algunos obispos de África con el obispo de Roma, ¿no? Y no está tan clara la autoridad papal, ¿no? Pero esto va a ir avanzando, ¿no? Hoy nosotros quizás lo tenemos muy claro, eso de la autoridad papal, pero ha ido poco a poco naciendo en la historia de la Iglesia y gestionándose de una manera, ¿no? Hoy lo podemos ver, ¿no? Ya en este concilio de Letrán, pues podemos ver cómo el concilio se hace en la ciudad de Roma, ¿no? En la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral de Roma, ¿no? Esto es un dato bien interesante, ¿no? Cuando uno va a Roma, está la peregrinación de las 7 iglesias, se llama, ¿no? Que es la peregrinación de las 7 basílicas. Hay 4 basílicas mayores y 3 basílicas menores en Roma. Vale la pena visitarlas todas, ¿no? Pero de las 4 mayores, que son las más bonitas, ¿no? Quizás la más bonita de todas no es la más importante, ¿no? Está primero la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que es donde está enterrado San Pedro, que quizás es la imagen de Roma que todos conocemos, ¿no? Con esas columnas afuera de la Basílica de San Pedro, ¿no? Y donde la gente va continuamente. Luego está la Basílica de Santa María la Mayor en Roma,
que tendría que hacer un programa para explicar la historia de la basílica, pero es básicamente un pequeño milagro que hubo en la ciudad de Roma, ¿no? Cayó nieve durante una época donde no había nieve y el Papa tuvo una visión de que la Virgen le pedía que construyera en ese monte un templo consagrado a ella, ¿no? La Basílica de Santa María la Mayor, que es tan bonita, que ha estado de moda porque ahí enterramos al Papa Francisco, ¿no? Ahora que el Papa Francisco falleció. Y luego tenemos también la Basílica de San Juan de Letrán, que es de la que vamos a hablar ahora, que es muy bonita. Está dedicada a San Juan Bautista, ¿verdad? En Roma, y es la catedral, ¿no? Fíjense que las demás son basílicas, es decir, son iglesias papales, pero esta es la catedral de Roma, ¿no? No es San Pedro, no es Santa María la Mayor, es San Juan de Letrán, ¿no? La catedral en Roma. Por tanto, ya vamos viendo, quizás tendría que hacer un programa sobre esto, ¿no? Que una basílica y una catedral no son lo mismo, no pueden estar relacionadas. Hay catedrales que son basílicas, pero no todas las basílicas son catedrales, ¿no? Y la diferencia es que la catedral se llama así porque es la sede, por eso se llama catedral, la cátedra, la silla del obispo, ¿no? Es la iglesia del obispo, ¿no? La catedral. Mientras que una basílica es una iglesia papal, una iglesia que le pertenece al Papa fuera del Vaticano, ¿no? O dentro del Vaticano también, pero fuera, ¿no? En otros territorios. Por eso aquí en la diócesis de Arlington tenemos una basílica, ¿no? La Basílica de St. Mary's en Old Town, Alexandria, ¿verdad? Es una iglesia de la diócesis de Arlington, es una iglesia que ha estado aquí muchos años, pero que tiene ese título honorífico de basílica porque tiene una vinculación especial al romano pontífice, ¿no? Al Papa y a la iglesia romana, ¿no? Bueno, así alrededor del mundo, ¿no? Por eso existen muchas iglesias que son basílicas. Y la cuarta basílica mayor en Roma es la Basílica de San Pablo Extramuros, donde está enterrado San Pablo en las afueras de Roma, ¿no? Bueno, yo sé que la mayoría de ustedes no pueden viajar e ir a Roma quizás, pero el que pueda, vale la pena esta peregrinación de las 7 iglesias, hacerla incluso caminando, ¿no? Porque uno se camina toda la ciudad de Roma y visita estas 7 iglesias, ¿no? Pero si no, también sería bonito verlas en internet, ¿no? O hacer un tour virtual de las basílicas para ver la belleza, ¿no? Y la riqueza de nuestra fe católica, ¿no? Que hasta los edificios nos hablan de Dios y nos acercan a Dios, ¿no? Bueno, perdón por todo este discurso, pero es para explicar un poco el contexto del Concilio de Letrán y qué es la Basílica de San Juan de Letrán. Fíjense que es muy interesante ver que este concilio romano convoca a obispos de todo el mundo, ¿no? Vienen los obispos también orientales a esta pequeña reunión, ¿no? O a este concilio ecuménico. El concilio se convoca en un contexto en el que se consolida el poder papal, ¿no? Quizás algo que está muy a la orden del día es lo que llamamos las investiduras, ¿no? Déjenme explicar lo que son las investiduras, ¿no? En este momento, y lo hemos explicado más de una vez, la fe y la política están muy mezcladas, ¿no? Tanto es así que hablábamos de cómo los emperadores convocan los concilios, ¿no? Porque al emperador le interesa que haya unidad doctrinal en la iglesia para que haya paz en el imperio, ¿no? Entonces el emperador entra dentro de los temas políticos y los obispos, los sacerdotes, entran dentro de los temas políticos también, ¿no? Porque a los dos les interesa la política. Y el emperador entra en religión y obviamente los obispos y los sacerdotes también, porque es el tema que les ocupan. Se va a acuñar en esta época una frase bien interesante que es los dos poderes, ¿no? O las dos espadas, ¿no? El poder espiritual y el poder terrenal. El poder religioso y el poder político, ¿no? Hasta este momento unidísimos, ¿no? Ahora se van a empezar a separar a partir del primer concilio de Letrán y esto nos va a hacer mucho bien en la historia de la iglesia, ¿no? Van a haber muchas repercusiones de ver cómo la iglesia va perdiendo poder terrenal e influencia política, sobre todo en Europa, pero nos va a ayudar mucho a recordar, ¿no? La dimensión espiritual de la iglesia y la dimensión religiosa de la iglesia. Este problema de las investiduras pasaba porque en los países los emperadores o los reyes
eran los encargados de decidir quiénes iban a ser los obispos, ¿no? En esos países o en esos lugares. Y pasaba que a veces, por desgracia, porque fuera más política que religión, los emperadores o los reyes elegían a sus amigos para ser obispos y no elegían sacerdotes, ¿no? Elegían a un laico y lo ordenaban diácono y sacerdote y luego lo hacían obispo. Entonces va a pasar que la iglesia va a empezar a caer en decadencia porque un obispo, y no estoy diciendo esto porque me estén grabando, ¿no? Pero un obispo es un sacerdote probado, ¿no? Lo dice San Pablo en una de sus cartas, ¿no? Tiene que ser un hombre probado, ¿no? Es decir, un sacerdote de especial santidad, ¿no? Un sacerdote de especial sabiduría, ¿no? Un sacerdote de especial vida buena, ¿no? Por eso, aunque habemos muchos sacerdotes, la mayoría no somos obispos, ¿no? Y no somos obispos porque no tenemos la habilidad para ser obispos. Pero los obispos se nombran en función de ver un sacerdote especialmente fiel, especialmente santo, especialmente sabio. Porque los obispos son padres de los sacerdotes, ¿no? Y cabeza de una iglesia. En este tiempo pasaba que no era este el criterio para elegir a los obispos, ¿no? Casi que los emperadores y los reyes elegían a los obispos a dedo, ¿no? Sus amigos, sus colaboradores, ¿no? Y entonces, aunque había mucha fidelidad al rey o al emperador, empezaba a haber mucha decadencia en las cosas espirituales, ¿no? Ustedes imagínense que a ustedes los nombran obispos. Y claro, ustedes dicen, bueno, pero si yo no he sido diácono, no he sido sacerdote, no sé rezar, no sé la doctrina, no sé. Bueno, pues eso es lo que pasaba en esta época, ¿no? Eran gente muy buena, que amaba mucho al rey, pero que no tenían mucha sabiduría de lo espiritual, ¿no? Y entonces empezaron a haber muchos problemas en la iglesia por este tema de las investiduras, ¿no? Se compraban incluso las investiduras, ¿no? No se me escandalicen, ¿no? Pero era así, ¿no? Es decir, había gente que pagaba por querer ser sacerdote, o por querer ser obispo, o por querer ser cardenal, y por estar en la jerarquía de la iglesia. ¿Por qué? Porque había mucha influencia política dentro de la iglesia. Bueno, y en este contexto, con todas estas cosas que pasan, pues el Papa empieza a tener, podríamos decir, un cierto conflicto o un tira y afloja con los emperadores y en concreto con el emperador del Sacro Imperio Germánico, ¿no? Romano Germánico. En esta época, Europa Occidental es casi, podríamos decir, un solo imperio, que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Que es todo lo que abarca el Imperio Romano más algunos territorios en Alemania y en esa zona que los romanos habían conquistado, ¿no? El emperador en este tiempo es el emperador Enrique IV y después va a pasar a ser emperador su hijo Enrique V, ¿no? Y en esa época pues empieza a haber como una pequeña discusión entre el Papa y el emperador, ¿no? Sobre este tema de quién va a ser obispo, de cómo son las investiduras, de los requisitos para ser sacerdote, ¿verdad? Y empieza a existir como un pequeño, podríamos decir, conflicto entre el poder político y el poder religioso, ¿no? Lo que dice el Papa y lo que dice el emperador, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta esta época los emperadores, como lo veíamos en los concilios anteriores, ¿verdad? Y en los programas anteriores, los emperadores han estado muy en la línea de lo que quiere la iglesia. Han hecho siempre lo que quería la iglesia. Aunque sabemos que no del todo, ¿no? Por ejemplo, en la crisis arriana, en el concilio de Nicea, en el primer concilio de Nicea, que es uno de los primeros programas que hicimos, sabemos que el emperador era arriano y que la iglesia sobreguardó la doctrina de que el arrianismo era una herejía, ¿no? Entonces, a veces el emperador se equivocaba y la iglesia lo corregía, ¿no? Aquí estamos viendo un poquito lo mismo. Los emperadores empiezan a equivocarse, la iglesia intenta corregirlos, pero ya empieza a haber un cierto conflicto, ¿no? Ya como que el emperador no se somete del todo a lo que dice el Papa, ¿no? Y esto va a crear ya pequeños cismas y pequeños conflictos dentro de la historia de la iglesia que son importantes. Fíjense que este primer concilio de Letrán va a consolidar un concordato. Los concordatos, tengo que explicar tantas cosas, perdón. Los concordatos son pequeños acuerdos que escribe la Santa Sede con los países.
hasta el día de hoy siguen vigentes muchos concordatos con nuestros países, ¿no? La Santa Sede tiene como unos requisitos que pide para tener relaciones diplomáticas con un país. Saben ustedes que el Vaticano, además de ser el centro espiritual de la Iglesia Católica, es también un país, ¿no? Y tiene embajadas y tiene todo un sistema diplomático, ¿no? Quizás nos escandaliza un poco esto porque nosotros decimos, ¿para qué necesitamos todo eso? Bueno, pensémoslo por un momento, ¿no? Ahora que han estado de moda la guerra de Ucrania y la guerra en Tierra Santa, la diplomacia vaticana ha hecho muchísimo porque en esos países se acabe la guerra. Y así ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Ha sido siempre gracias a la diplomacia vaticana y a la mediación del Santo Padre que muchos países han llegado a los acuerdos de paz, ¿no? O han terminado una guerra, ¿no? O han terminado un conflicto, ¿no? Dentro de un país. Entonces, la diplomacia vaticana es muy importante, ¿no? A lo largo de la historia de la Iglesia y a lo largo de la historia del mundo para solucionar muchos conflictos, ¿no? Bueno, pues los concordatos en concreto son algunos acuerdos que la Santa Sede hace con los países para tener relaciones políticas. Y existen concordatos con la mayoría de países, ¿no? A lo largo del mundo. Se van renovando, ¿no? A veces algún país dice esto lo vamos a quitar o esto lo vamos a poner, o el mismo Vaticano, pero están vigentes, ¿no? Todavía los concordatos, que son como pequeños contratos que escribe el Vaticano para tener relaciones diplomáticas con un país, ¿no? Este concordato del que yo les estoy hablando, que es de los primeros concordatos que se escriben, se llama el concordato depende cómo lo queramos pronunciar, ¿no? Pero lo vamos a llamar el concordato de Wort, que si lo pronunciáramos en inglés sería Wort, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hacer como si fuera en alemán, porque fue en Alemania, ¿verdad? En concordato de Wort, en el año 1122, ¿no? 1122. Este concordato es de un año antes del Concilio de Letrán. Entonces, juntemos las dos cosas, ¿no? Parecía, y ahora vamos a ver que con el acuerdo del Papa Calixto II con el emperador Enrique V, se acabaron los problemas de investidura, ¿no? Es decir, ya se arregló este problema de quién nombraba a los obispos y cómo se nombraba a los obispos, ¿no? Pero siguieron habiendo problemas de este tipo después del concordato de Wort en el año 1122, ¿no? Entonces, se tuvo que convocar, entre otras cosas, el Concilio de Letrán en el año 1123, el año siguiente, para arreglar y zanjar este problema del concordato de Worms, ¿no? Pero es muy importante ver que están conectadas estas dos realidades, ¿no? Tanto el concordato como el Concilio de Letrán. Fíjense que paremos un momento, ¿no? Hagamos un pequeño paréntesis y pensemos cómo se eligen los obispos en la iglesia hoy, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben esto, pero todos los países tienen un obispo delegado del Vaticano que se llama el nuncio apostólico. Y el nuncio apostólico es dos cosas, ¿no? Número uno, el embajador de la Santa Sede en ese país. Por ejemplo, el nuncio apostólico en los Estados Unidos es Monseñor Pierre, ¿verdad? Que además es cardenal, ¿no? Lo nombraron cardenal en el último consistorio. Monseñor Pierre, si volviéramos para atrás, ¿verdad? Uno puede ver cómo dentro del Vaticano hay muchos sacerdotes que han hecho carrera en la diplomacia, ¿no? Monseñor Pierre antes había sido nuncio apostólico en México, y antes probablemente había sido nuncio apostólico en otro lugar, y antes probablemente había sido secretario en otra nunciatura de otra parte del mundo. Entonces es como una carrera, ¿no? Se estudia para esto, ¿no? Hay sacerdotes que se van a estudiar a Roma, a la nunciatura apostólica, para aprender, y luego les van dando pequeños cargos, ¿no? Empiezan a trabajar en las nunciaturas como secretarios, como ayudantes, ¿no? Y una vez que han hecho la carrera, pues los nombran nuncios apostólicos. Todos los nuncios apostólicos, o la mayoría de nuncios apostólicos, son obispos, ¿no? Porque tienen esa autoridad que les viene directamente del Papa. Bueno, pues los nuncios apostólicos en cada país tienen, número uno, la responsabilidad de ser el embajador de la Santa Sede en ese país, ¿verdad? Por lo tanto,
de tener relaciones diplomáticas con ese país. Y número 2, tienen la responsabilidad de nombrar obispos, y más que de nombrar obispos, porque los obispos los nombra el Papa directamente, ¿verdad? De sugerir nombres al Papa para nombrar obispos. Hagamos un ejercicio de ejemplo, ¿no? Imaginémonos, no nos va a pasar, esperemos, pero imaginémonos que nos quedáramos sin obispo en la diócesis de Arlington. Entonces el nuncio apostólico empieza a preocuparse y a decir, ¿quién va a ser el obispo de la diócesis de Arlington? Y entonces el nuncio apostólico es el encargado de hacer entrevistas a los que a él le parecen que pueden ser candidatos. Y esto es complicado porque puede ser del clero de Arlington, algún sacerdote de la diócesis de Arlington, o puede ser de otra diócesis. Nuestro obispo, el obispo Michael Burbidge, es sacerdote de la diócesis de Filadelfia. Y fue obispo antes en otra diócesis, ¿no? En la diócesis de Raleigh, en North Carolina. Entonces ven, o sea, cuando se abre una sede y se necesita un obispo, pues puede hacerse obispo un sacerdote de esa diócesis, puede hacerse obispo un obispo que ya es obispo, puede hacerse obispo un sacerdote de otra diócesis. Entonces hay alguien que se encarga de seleccionar la lista de quienes van a ser los candidatos para ser obispo de la diócesis, ¿no? Y este trabajo lo hace el nuncio apostólico. Yo no soy obispo, ¿verdad? Nunca me han entrevistado para estas cosas, pero otros sacerdotes me han contado, ¿no? Que cuando uno conoce a alguien que lo quieren nombrar obispo, uno puede ser testigo, ¿no? Y te mandan un formulario larguísimo haciéndote 1000 preguntas sobre esa persona, ¿no? Para saber si de verdad es digno de ser obispo o no, ¿no? Y hay toda una selección. Entonces, al final de ese proceso de selección, que yo no conozco muy bien, pero les estoy dando unas pinceladas, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea. Al final de todo ese proceso, el nuncio apostólico se sienta y escribe lo que se llama una terna, ¿no? Una lista de 3 nombres, ¿no? Este y este, ¿no? Y se la sugiere al Santo Padre, ¿no? Yo creo que de estos 3, Santo Padre, usted puede elegir quién va a ser el obispo de Arlington. Y el Papa es el encargado, junto con el secretario de la Congregación de los Obispos en Roma, ¿verdad? Me río porque esto era el trabajo del Papa León antes de ser Papa, ¿verdad? Él era el secretario para la Congregación de los Obispos en Roma. Pues el Papa con el secretario de la Congregación de los Obispos se sientan, miran esta terna que les ha enviado el nuncio apostólico en X país y deciden quién va a ser obispo de esa diócesis. Entonces, es un proceso ahora muy ordenado, ¿no? Y muy selectivo. Pero como vamos a ver ahora en el primer concilio de Letrán, no fue así desde el principio, ¿no? Y por eso durante muchos momentos de la historia de la Iglesia hemos tenido problemas con la santidad de los obispos y cómo hacen los obispos su papel o su trabajo, ¿no? Dentro de la historia de la Iglesia. Bueno, hablemos por un momento, ¿verdad? De los protagonistas de esta época, ¿no? Voy a darles algunas pinceladas de quiénes eran los protagonistas y después vamos a ir viendo qué nos dice el Concilio de Letrán. Por un lado, primero tenemos al Papa Calixto, el Papa Calixto II, que fue Papa entre los años 1119 hasta el año 1124, ¿no? Es decir, fue Papa muy poquitos años, ¿no? Si hacemos la cuenta. Fue el principal impulsor del Concilio de Letrán, ¿verdad? El que convocó el primer Concilio de Letrán, y fue también el artífice del Concordato de Worms, ¿verdad? Que puso fin al conflicto con el imperio, ¿no? De esto de quién nombraba los obispos y el tema de las investiduras. Convocó el concilio también para las reformas, ¿no? Algunas reformas eclesiásticas. Esto es bien interesante, ¿no? La Iglesia, dice la carta a los Hebreos, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la Iglesia también, ¿no? La Iglesia no cambia, pero hay algunas reformas dentro de la historia de la Iglesia, ¿no? Hay cosas que se van, por eso se usa la palabra reforma, ¿no? Hay cosas que se van afinando, podríamos decir, ¿no? O arreglando. No es que se cambien, ¿no? No es que antes hacíamos una cosa y ahora hacemos otra. Por eso en la Iglesia no usamos la palabra cambio para hablar de algo, no hablamos de reformas, porque es continuar con lo que teníamos,
afinándolo, ¿no? O arreglándolo un poquito para que funcione mejor. Y ya el Papa Calixto II pues apuntaba algunas reformas que tendrían que existir en la iglesia para arreglar la iglesia de este tiempo. Bueno, tenemos también en este tiempo, y ya lo hemos citado, al emperador Enrique V, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, y ya les expliqué yo un poco qué era, ¿no?, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Pero déjenme afinar un poco, porque la intención del Sacro Imperio Romano Germánico, por eso se llamaba Sacro Imperio, ¿verdad?, es que fuera un imperio cristiano, ¿verdad? Así como hoy los gobiernos están diciendo siempre que la iglesia no se meta en las cosas de la política, ¿no? En esta época era al revés, ¿no? Estaban deseando que la iglesia se metiera en política, ¿no? Porque la iglesia tenía el poder espiritual. Y el Sacro Imperio Romano Germánico tenía la intuición o la idea de que fuera un imperio cristiano, ¿no?, lo que nosotros también llamamos la cristiandad, ¿no?, que fuera Cristo el que reinara en el corazón de las personas y que la política estuviera impregnada del Evangelio de Cristo y de las cosas espirituales. Bueno, fíjense que hasta ahora más o menos, aunque ya hemos visto algún conflicto, hay un equilibrio bien grande entre lo religioso y entre lo temporal, ¿no?, entre lo político. Pero aquí va a empezar la ruptura, porque lo primero que pasa con el emperador Enrique V es que no va al Concilio de Letrán. Y ustedes y yo sabemos, por lo que hemos ido hablando en los demás programas, que el emperador iba a los concilios. Le interesaba ir a los concilios para saber qué es lo que estaba pasando en el concilio y para mantener la paz y la armonía en su imperio. Bueno, pues el emperador Enrique V no va al primer concilio de Letrán. Aunque su acuerdo con el Papa en el Concordato de Worms queda ratificado, ¿no?, por el concilio, ¿no? Podríamos decir, el concilio está de acuerdo con lo que han acordado el Papa Inocencio II y el emperador Enrique V. Fíjense que obispos, nos dice, tengo aquí yo en mis notas, ¿no?, asistieron entre 300 y 1000 eclesiásticos, ¿no?, de varias fuentes, ¿no?, obispos, abades, delegados de toda Europa, ¿no? O sea, podemos hacernos la idea de que este es el primer concilio donde ya empiezan a venir muchos obispos, ¿no?, o muchos delegados de la iglesia. Vamos a ver que esto ha ido evolucionando en la historia de la iglesia, ¿no? En los primeros concilios pues se juntaban unos poquitos, venía el delegado papal y tomaban decisiones, como hemos visto hasta ahora. Ya en este concilio empieza a haber, podríamos decir, números grandes de obispos que vienen, ¿no?, porque ya las comunicaciones son más fuertes, ¿no? Ya existen las vías romanas, se puede hacer un viaje, se pueden ir todos a Letrán, se pueden reunir, ¿no? Vamos a ver que esto también va a ir cambiando un poco. No, ni me he querido meter en este tema, ¿no?, pero como ha estado de moda con la elección del Papa León, ¿verdad?, el tema de los cónclaves, ¿no?, que también empieza a tomar ya, podríamos decir, una dimensión más universal, más católica en esta época, cuando ya se puede hacer un viaje, ¿no?, hasta Italia, desde Bizancio o desde otro lugar, ¿verdad?, desde Constantinopla. Bueno, este primer concilio es la primera reunión amplia del clero occidental. Y fíjense que casi podríamos decir con una participación pequeña del imperio oriental. Aquí hay un cambio de paradigma y déjenme pararnos aquí un momento, ¿no? Es decir, hasta ahora los concilios han sido orientales, ¿verdad? Por eso el concilio ha sido en Nicea, por eso el concilio ha sido en Constantinopla, por eso el concilio ha sido en lugares donde normalmente podríamos decir ha sido del imperio oriental. El imperio oriental, como hemos hablado ustedes y yo, tiene su propio emperador, tiene su propia capital y tiene su propia liturgia y tiene su propia lengua, ¿no? La lengua del imperio oriental es la lengua griega, ¿no?, como ustedes y yo sabemos, y hasta ahora el griego ha sido fundamental, ¿no?, para la historia de los concilios, como lo hemos visto con los programas anteriores. Ahora va a haber un cambio de paradigma, ¿no? Los concilios se van a centrar en el imperio occidental, con obispos occidentales, y van a venir muy pocos obispos orientales.
Y la lengua del concilio de ahora en adelante ya no va a ser el griego, sino que va a ser el latín, que es la lengua del imperio occidental. Bueno, y es bien interesante esto porque ya empieza a haber un cambio de paradigma, y no solo esto, ¿no? Déjenme apuntarlo, vamos a hablar de esto más adelante, ¿no? Pero empieza a haber una división en la iglesia. Lo que ustedes y yo vamos a llamar, y la historia de la iglesia más adelante, el primer cisma en la iglesia, ¿verdad? La primera división dentro de la iglesia, empieza a vislumbrarse ya aquí, ¿no? El imperio está dividido, hay un imperio occidental y un imperio oriental. La fe empieza a dividirse también. Empiezan a haber cristianos occidentales y cristianos orientales. Hoy son palabras que nosotros usamos, ¿no? Nosotros decimos, ¿no? Los cristianos occidentales, ustedes y yo somos cristianos occidentales, ¿no? La mayoría de nosotros de rito romano, ¿no? Vamos a misa en el rito de la iglesia de Roma, ¿no? Y todos entendemos esto, ¿no? Pero hasta el día de hoy existen cristianos orientales, de otros ritos que no son el romano, ¿verdad? Y uno puede asistir a liturgias de este tipo, ¿no? Bueno, no me quiero seguir metiendo aquí porque este es otro tema que vamos a tratar más adelante, pero sigamos adelante. Bueno, tengo aquí yo en el texto, ¿no? Alguna cuestión doctrinal y decisiva en este primer concilio de Letrán es que, aunque no hubo una fórmula o no se formuló un dogma de fe en este primer concilio de Letrán, se tomaron decisiones canónicas importantes, ¿no?, sobre la disciplina de la iglesia. Tanto es así que hubieron 22 cánones, ¿no?, del concilio de Letrán. Yo hoy, mirando mi reloj, no voy a tener tiempo para hablar de los 22 cánones, pero querría centrarme con ustedes en algunas ideas principales del concilio, de la reforma del concilio y de estos cánones que fueron fundamentales, ¿no?, para la historia de la iglesia. Lo primero que hace el concilio, como ya hablábamos ustedes y yo, y he dicho más de una vez, es ratificar el concordato de Worms. ¿Y qué se confirma? Pues se confirma la renuncia del emperador a las investiduras de los obispos, ¿verdad? Con sus anillos y sus báculos y sus símbolos espirituales, ¿no? ¿Por qué? Hasta este momento era el emperador el encargado de investir a los obispos. Era él el encargado de ponerles la mitra, el anillo y el báculo, ¿no?, que son los símbolos episcopales. El emperador renuncia a esto y dice que de ahora en adelante pues va a ser el papa o va a ser el delegado papal, ¿no? Aquí es que se empieza ya a vislumbrar aquella idea de los nuncios, de lo que yo he hablado ahora, que van a ser los encargados y que son los encargados de investir a los obispos, ¿no? Cuando Monseñor Burbidge lo instalaron obispo en Arlington, vino el nuncio apostólico aquí, a la diócesis de Arlington. Leyó una carta donde decía que el Papa lo había nombrado obispo de la diócesis de Arlington y lo investió obispo aquí en la diócesis de Arlington. Bueno, Monseñor Burbidge ya era obispo, así que no hubo necesidad de consagrarlo obispo, ¿no? Pero sí lo invistieron, lo instalaron, le dieron el cargo de obispo, ¿no? Y hubo una misa para esto, ¿no? Y estuvo el nuncio apostólico aquí, ¿no? Bueno, aquí en el primer concilio de Letrán es donde se ratifica esto con el concordato de Worms, que no va a ser el emperador, que no va a ser el poder político el encargado de instalar o de investir a un obispo, ¿no?, sino que va a ser un proceso eclesiástico, va a ser una cuestión de la iglesia de ahora en adelante. Bueno, el Papa acepta que los soberanos, es decir, los que mandan en las diferentes naciones, podían influir en la elección de los obispos en lo temporal. Fíjense qué interesante, no déjenme pararme aquí. Pero sin intervenir en la parte espiritual, es decir, los obispos en esta época, además de ser poder espiritual, son poder temporal. Tienen algo que decir sobre la tierra y sobre los feudos, ¿no? Déjenme pararme aquí un momento, ¿no? Las tierras en Europa estaban repartidas. Así como hoy cada uno de nosotros tiene unas escrituras de los terrenos o las tierras que son de uno, ¿verdad? Así ya en Europa empezaba a hacer esto, ¿no? Y el emperador o el rey era el encargado de repartir los terrenos. Y él decía, a ti te voy a dar este terreno, a ti te voy a dar esto, ¿no? Pero lo hacía por medio de los obispos, ¿no? Los obispos tenían mucho que decir en esto de las concesiones de tierras y en los feudos, ¿no? ¿Qué eran los feudos?
Los feudos eran como pequeñas instituciones por las que se regían territorios dentro del reinado. Pongamos un ejemplo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? España, ¿no? España, ahora lo llamamos el Reino de España, ¿no? Pero España es muchos reinos unidos, ¿no? En esta época medieval existían en España muchísimos reinos, ¿no? Estaba el Reino de Castilla, estaba el Reino de Aragón, estaba el reino, los países catalanes, ¿verdad? Y estaba el Reino de Valencia, y habían diferentes reinos que después se consolidaron bajo los reyes católicos, ¿no? Isabel y Fernando, y se volvió el Reino de España. Pues esto pasaba también en Alemania, ¿no? Podríamos decir, existía el Sacro Imperio Romano-Germano, pero habían pequeños feudos, pequeños territorios dentro del Sacro Imperio para regir esos pequeños territorios, y había alguien encargado, ¿no? Bueno, pues los obispos tenían mucho que decir en la concesión de tierras y en la concepción de feudos. Y por eso el emperador, como les decía antes, podía sugerir nombres al Papa, pero el encargado de nombrar a los obispos de ahora en adelante iba a ser el Papa y no el emperador. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque sigue habiendo una relación entre la política y la religión, entre el poder terrenal y el poder espiritual, pero ya vemos que el último encargado de elegir a los obispos es el Papa. Y el emperador puede sugerir, puede aconsejar, puede darle nombres al Papa, pero el encargado de elegir a los obispos es el Papa en este momento. Número 2, y esto va a ser importantísimo, ¿no? Déjenme hacer una pausa en esto que voy a decir, porque es importante, ¿no? La defensa del celibato eclesial, ¿no? Ya en esta época se reafirma la prohibición del matrimonio de los sacerdotes, ¿verdad? Y se declara inválido cualquier intento de casamiento de un clérigo. Bueno, fíjense que esto tendría que hacer un programa sobre esto, y quizás lo hagamos porque alguno de los concilios toca directamente este tema, ¿no? Pero esto al principio de la historia de la Iglesia estuvo claro y no estuvo tan claro, ¿no? Porque no era una disciplina eclesiástica, ¿no? Sabemos por el Evangelio que alguno de los apóstoles estuvo casado, ¿no? Por ejemplo, Pedro, ¿no? Que el Evangelio nos habla de su suegra, aunque nunca nos habla el Evangelio de su esposa, ¿verdad? Y no parecía que la esposa de Pedro estuviera por ahí, pero sabemos que San Pedro era un hombre casado, ¿no? Por el Evangelio. Entonces, desde el principio de la Iglesia convivieron dos tipos de sacerdocio, podríamos decir, ¿no? El sacerdocio célibe, a imitación de Cristo, ¿no? Porque la justificación teológica para el celibato es imitar a Jesús, ¿no? Jesús no tuvo esposa, y eso lo sabemos y lo tenemos clarísimo, ¿no? Jesús fue casto, ¿no? Y los sacerdotes vivimos el celibato, o los que son religiosos el voto de castidad o de virginidad, por imitación de Jesús, ¿no? Esa es la idea, que nosotros queremos ser como Jesús, ¿no? Que queremos entregarle nuestro corazón a Jesús y a nadie más, ¿no? Le pertenecemos a Él. Bueno, pero en la Iglesia antigua y en los primeros siglos también existían sacerdotes que estaban casados. En algunas partes del imperio, en otras no, ¿no? Y fue un pleito desde el principio, ¿no? Ya en los primeros siglos de la Iglesia, el concilio de Elvira en España, en la actual Granada, España, como en el siglo III, ¿verdad? Ya afirma la necesidad del celibato para ser sacerdote, ¿no? Pero esto en España, en otros lugares del mundo no, ¿no? Y entonces había como una confusión sobre este tema, o más que una confusión, podríamos decir, convivían un poco el sacerdocio célibe con el sacerdocio casado. Hasta el día de hoy esto pasa en la Iglesia, porque el sacerdocio célibe es disciplina dentro de la Iglesia romana, ¿no? Los que somos de ritos romanos o somos célibes o no somos sacerdotes, ¿no? Es una de las condiciones y de las promesas que hacemos para ser sacerdotes, ¿verdad? Pero en otros ritos de las iglesias orientales, hasta el día de hoy, tenemos algunos sacerdotes que se casan, ¿verdad? Y quizás esto puede escandalizarnos un poco por nuestra tradición y nuestro modo de pensarlo, ¿no? Pero en otras tradiciones no es un problema.
Y es bien interesante, ¿no? Perdónenme que me meta mucho en este tema, ¿no? Pero yo tuve un compañero en el seminario que era rumano, de otro rito, ¿no? De rito bizantino. Y su abuelo había sido sacerdote. Y su papá había sido sacerdote, ¿no? Y él es sacerdote ahora, ¿no? Pero es bien interesante porque el abuelo tuvo familia, el papá tuvo familia y él decidió hacerse sacerdote célibe. Y es bien interesante porque hasta en las iglesias orientales los que se nombran obispos son los sacerdotes célibes, no los sacerdotes casados. ¿Por qué? Por una cuestión práctica, ¿no? Y no quiero ponerme polémico con este tema del celibato, pero hay una cuestión práctica ahí, ¿no? Ustedes que son casados saben que su vocación principal es su familia, ¿verdad? Amar y dedicarle tiempo a su esposo, a su esposa y a sus hijos. Nosotros los sacerdotes sabemos que nuestra labor principal son las cosas pastorales, ¿no? Y las cosas de la iglesia. Si tuviéramos una esposa e hijos, nos reclamarían todo el tiempo, ¿no? Que dónde estoy, que por qué no les dedicamos tiempo, ¿verdad? Y por eso, por una cuestión práctica, siempre el sacerdocio célibe en la iglesia romana ha sido la práctica, y en la iglesia oriental por lo menos se ha reservado el obispado a los que son célibes, porque entendemos que son dos vocaciones diferentes y que es casi imposible vivir la vocación matrimonial y dedicar toda la vida al Evangelio y a Jesús, ¿no? Por eso yo admiro muchísimo a los diáconos permanentes, ¿no? Aunque no son sacerdotes, pero son hombres casados, tienen una familia y dedican mucho tiempo a la pastoral dentro de la iglesia, ¿no? Pero la vocación principal de los diáconos permanentes es ser esposos y ser papás, ¿no? Entonces en la iglesia romana, como entendemos esto y a imitación del celibato o de la virginidad de Cristo, pues hemos decidido que una de los requisitos, ¿verdad?, para ser sacerdote es vivir la virginidad o el celibato sacerdotal. Bueno, ya en este tiempo se empieza a hablar de la necesidad de tener una disciplina fuerte en toda la iglesia, no solo en la iglesia española, ¿no?, sino en toda la iglesia, en la iglesia universal de rito romano, ¿verdad?, para que los sacerdotes puedan dedicarse al 100% al Señor, ¿no?, y vivir el celibato a imitación de Cristo. Bueno, estoy aterrizando ya, no se preocupen, casi terminamos, ¿no? Pero otro podríamos decir, otra consecuencia de este concilio de Letrán es la condena de la simonía, ¿no? Hoy estoy explicando muchas cosas, perdón, ¿no? Parezco profesor de historia de la iglesia, pero a veces tocan, ¿no? ¿Qué son las simonías? Fíjense, las simonías eran que se compraban o se vendían cargos eclesiásticos, ¿verdad? Hemos hablado antes cómo los eclesiásticos tenían mucha influencia en la política, ¿no? Sobre todo en los terrenos y en los feudos. Bueno, pues había gente que quería ser sacerdote, o quería ser obispo, o quería ser abad. ¿Para qué? Para tener poder político. Y entonces, en esta época, se compraban y se vendían, ¿verdad? El ordenarse sacerdote, el hacerse obispo, o el hacerse abad, ¿no? Y entonces, claro, eso es una corrupción, ¿verdad? Eso no debería de existir ni en la iglesia ni en la política, ¿no? Pero existe y existió en la historia de la iglesia, ¿no? Y entonces el Cuarto Concilio de Letrán reitera que prohíbe comprar y vender cargos eclesiásticos. Esto es la simonía, ¿no? Prohíbe la simonía, el Cuarto Concilio de Letrán, ¿no? No se deben vender ni se deben comprar cargos eclesiásticos. Y esto es algo muy importante en la historia de la iglesia porque salvó la historia de la iglesia, ¿no? Bueno, otra consecuencia del Concilio de Letrán es la autonomía de las elecciones episcopales. Las elecciones de los obispos y abades deben ser libres, ¿verdad? Las tiene que hacer el Papa sin injerencia laical, ¿no? Sin que le digan los demás a quién tiene que nombrar. Parémonos un momento aquí, ¿no? Hasta este momento en la historia de la iglesia los emperadores tenían mucho que decir de quién iba a ser obispo. Es más, los nombraban ellos. Es más, los investían ellos. Pero a partir de aquí se va a decir, no, las elecciones episcopales las decide el Papa, sin injerencia laical. Laical significa no, ni solo el emperador ni nadie más, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos en la historia de la iglesia de que fueron las comunidades, los laicos, los que nombraban a los obispos, ¿verdad?
Habían personajes en la historia de la iglesia que no querían ser obispos, por ejemplo San Agustín, ¿verdad? Pero toda la comunidad cristiana decían, no, que él sea el obispo porque es el más inteligente y el que más ama a Dios y al final lo terminaron nombrando obispo, ¿no? Esto pasaba mucho en la iglesia antigua. Bueno, pues en este momento se rompe con eso y se dice, va a ser el Papa el encargado, sin que digan los laicos quién va a ser el obispo, ¿no? No por una cuestión jerárquica, no porque podamos imponer el poder de los clérigos, ¿no? Sino porque querían que las elecciones fueran libres y no tuvieran ninguna influencia de los laicos. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque nos recuerda cómo funciona un poco la iglesia y cómo evitar un poco la corrupción en los nombramientos dentro de la iglesia, ¿no? Por desgracia, pueden existir pequeñas ambiciones dentro de la iglesia, ¿no? Algunos sacerdotes o algunos religiosos pueden ambicionar cargos, ¿no? Que a mí me nombren el secretario del obispo, que a mí me nombren el vicario del clero, que a mí me nombren el vicario episcopal, que a mí me nombren obispo, que a mí me nombren cardenal, ¿no? Por desgracia puede existir esa mentalidad en la iglesia, ¿no? Y para acabar con esa mentalidad del carrerismo dentro de la iglesia, pues se dice, no, que sean libres las elecciones, ¿no? Que las elija el Papa y que no sean por ninguna influencia. Bueno, y por último, y ya acabo, lo prometo, se prohíben participar a los sacerdotes, a los clérigos en general, en torneos, ¿no? En esta época hay torneos que son luchas, ¿verdad? Con sus caballos y con sus lanzas y con sus espadas y todas estas cosas. Y los sacerdotes y los clérigos podían participar de estos torneos, ¿no? No significa que todos participaran y que todos anduvieran con su espada y su arma, ¿no? Pero sí habían algunos que se dedicaban a esto, ¿no? Y el primer concilio de Letrán prohíbe que los clérigos participen de estos torneos caballerescos por su carácter violento. Claro, los sacerdotes tenemos que ser personas de paz, ¿verdad? Si andamos por ahí dando espadazos con nuestro escudo y nuestro caballo, pues queda como muy mal, ¿no? Y este concilio prohíbe estas cosas, ¿no? A nosotros nos da risa oír esto que yo acabo de decir, pero en esta época era importantísimo, ¿no? Y la iglesia por eso lo prohíbe, ¿no? Por la importancia de saber. Bueno, en este concilio hagamos una recapitulación y terminamos, ¿no? En este concilio se consolidaron las reformas que impulsó el Papa Gregorio, ¿no? Sobre todo en el siglo XI, especialmente en cuanto al celibato, de lo que hemos hablado largo y tendido, y en cuanto a la autonomía eclesiástica, es decir, la iglesia no depende del poder terrenal, la iglesia no depende del emperador, la iglesia tiene autonomía, la iglesia puede tomar sus propias decisiones, ¿no? Sin necesidad que el emperador las apoye. Y aunque esto va a ser crucial para la historia de la iglesia, vamos a ver que va a tener consecuencias también en el tira y afloje con los poderes políticos y terrenales, ¿no? Bueno, y estableció también este concilio un poco la centralidad papal en Roma durante la Edad Media, ¿no? Y por eso es muy importante este concilio de Letrán. Recapitulemos y terminemos, ¿no? Quizás lo más importante de este concilio de Letrán podríamos decir es, número uno, ya vemos que el Papa va a empezar a participar de los concilios ecuménicos. Número dos, los concilios ecuménicos van a empezar a celebrarse en Occidente, ¿no? Y en concreto este concilio en la ciudad de Roma, ¿no? Número tres, empieza el Papa a separarse o la iglesia a separarse del poder terrenal o del poder civil, ¿no? Empieza a haber una separación clara, ¿no? Esto es lo que quiere la iglesia y esto es lo que quiere el imperio, ¿no? Estos son nombramientos eclesiásticos, estos son nombramientos civiles. Empieza a haber esta separación que para nosotros es naturalísima, ¿verdad? Y hasta